Bien, buenas tardes a todos. Y les agradecemos mucho la presencia. Entienden que con la noche de frío que hace y con más cosas en esta ciudad, quien está aquí de verdad es porque tienen mucho interés por conocer esta publicación. Y les traslado que la publicación es excepcional, sobre todo por su gran carga científica, pero también por el corazón que quienes franquean en esta mesa han puesto en un proyecto del ayuntamiento, y está aquí el arquitecto jefe de la oficina de urbanismo del ayuntamiento, que se ha diseñado para la restauración del edificio del que vamos a hablar hoy. Y ellos, que han sido los encargados de definir ese proyecto de rehabilitación, nos plantearon hace unos meses que tenían tanta documentación que sería bueno publicar esa documentación, que además no solo habla de un edificio, sino que sin duda ninguna habla de la ciudad en un momento determinado en el que se construye por sus distintas fases constructivas ese edificio. Para mí es un privilegio compartir la mesa con estos dos grandes profesores. El profesor Campesino, que entre otras cosas les tengo que decir, con su permiso, que en uno de sus escritos habla de cómo Plasencia debió haber sido la capital de la provincia, cosa que no le falta razón, históricamente luego no pudo ser, pero él defendió esa tesis de lo que debe haber sido, y además es conocedor de Plasencia de Alta Extremadura de una manera muy especial por su relación con este territorio a través de su poder. Profesor de la Universidad de Extremadura, de la Facultad de Filosofía y Letras, y una de las grandes mentes que han hecho posible el prestigio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. Y con él, pues el profesor Salcedo, que es arquitecto de profesión, imparte docencia también en la Universidad de Extremadura, y que gracias a él, entre otras cosas, pues hemos tenido la posibilidad de conocer también a través de sus proyectos en el ayuntamiento. Proyectos nunca nada fáciles, porque siempre le llamamos para las cirugías más complejas, pues hemos tenido la posibilidad de conocer más profundamente algunos de los edificios interesantes, junto con la fábrica de harinas, pues algunos otros, como el caso de los pabellones militares junto al centro universitario. Así que ellos son los que nos van a hablar del libro, de esa fase de investigación tan importante que va unida al proyecto de rehabilitación, y junto con eso, pues cómo ellos han vivido esa esa convivencia en un edificio tan interesante que nosotros observamos y que llamamos tradicionalmente la fábrica de harinas. Así que tiene la palabra el profesor Campesino en primer lugar, que es, como decía, el profesor de la Universidad de Extremadura y del Departamento de Geografía de la Universidad. Gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes por su presencia. Es un placer poder estar con ustedes aquí, una vez más en Plasencia. En esta ocasión, pues no por razones técnicas, sí por razones académicas. Los trabajos de investigación que no se publican no existen. Y los estudios patológicos, como lo expondrá mi compañero Saucedo, son documentos técnicos que van a parar a los archivos de los servicios técnicos. Nosotros tenemos un lema, y es: todo trabajo de investigación y todo estudio técnico, si es posible traducirlo a un documento escrito, cuando parece que ahora el papel ya se ha convertido pues, en algo que no está en el mercado, pero sí lo está, sigue estando, es transferir conocimientos y transferir con lenguaje asequible, técnico y científico ese trabajo de investigación realizado. Ya tuvimos ocasión, precisamente en el 8 de enero del año 24, en realizar un avance precisamente en unas jornadas que realizó Mercedes sobre los ciclos de El lunes investiga, y transferimos allí un avance de esa investigación. Por cierto, la sala de bóvedas del Seminario Diocesano en Plasencia, una sala fantástica, pero un frío fantástico. Tanto el presente libro que tienen ustedes aquí es fruto de una investigación académica pluridisciplinar
somos un equipo de más personas, pero fundamentalmente de un arquitecto y un geógrafo. Arquitecto y geógrafo que nos encontramos hace ya muchos años. Yo tuve el placer de dirigir al profesor Salcedo su tesis doctoral sobre arquitectura y urbanismo de la Puebla de Guadalupe, que no por casualidad, habiéndola hecha él, como trabaja y lo efectivo que es, obtuvo el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Extremadura en el año 2011. Y también intentamos publicar, pero aquello era imposible de publicar. De hecho, lo que se publicó fue solamente el tercer capítulo por la Diputación. Por tanto, este libro recoge investigación, recoge ese estudio patológico al que se refería Fernando para la conservación del patrimonio industrial de la fábrica de harinas. El encargo fue un encargo del Ayuntamiento realizado por el estudio de Vitruvio, Arquitectura y Planificación, estudio que dirige José Carlos. José Carlos es hoy ya profesor titular de Sistemas Constructivos de la Escuela Politécnica de Cáceres. Yo lo he visto crecer y sé cómo trabaja. He trabajado con muchos arquitectos desde hace 45 años. Les puedo asegurar que es el arquitecto más fino y mejor persona con el que yo trabajo. Y por eso seguimos siendo una pareja de hecho. El libro tiene 145 páginas, no es un problema de cantidad. Tiene un formato A4 que es el que nos gusta para trabajar, para que los planos y las láminas funcionen. Tiene un complemento de figuras con tablas, con láminas dobles centrales, muy técnicas que harán las delicias de los profesionales. Tiene citas bibliográficas consultadas y repertorio. Mi intervención primera tiene que ver con el doble discurso que se contiene en el libro. El libro tiene un apartado histórico-patrimonial, hay una parte, digamos, de historia urbana bien conocida por todos ustedes, y no me he inventado nada, he recogido muchos trabajos de mis buenos discípulos que son de Plasencia y que han trabajado en el urbanismo de Plasencia, y tiene otra parte estructural, constructiva, de la que se encargará de hablar el profesor Salcedo. Por tanto, dos valores intrínsecamente unidos, expresados con un lenguaje profesional, como es lógico, con expresión planimétrica detallada, y todo ello para la comprensión del complejo industrial. Digo complejo industrial muy complejo, porque tenemos 8 siglos de historia entrelazados de elementos, de piezas, de sucesión de usos, que todavía nos quedan interrogantes por resolver, porque esos interrogantes están muy metidos dentro de lo que es la propia estructura. Por tanto, 8 siglos de historia urbana, siempre vinculada a Rioja. Yo he dicho siempre, quizá en Cáceres gusta menos, que hay ciudades con río y ciudades sin río. Y ya no digo más. Porque esto, claro, es un hecho de la naturaleza. Y claro, las ciudades con río, yo soy de Zamora. Ciudades con río tienen río. Y tienen una relación intrínseca, histórica, con ese hecho que no es un hecho simplemente hidráulico. Yo quiero hablar de la fábrica de harinas como un elemento patrimonial vivo y explicativo de la modernización industrial y de los sistemas constructivos asociados a ella en Extremadura. Y hay un precedente remoto, y el precedente remoto es el molino, como ustedes saben, de Rodez, de San Francisco, del siglo XIII, cuyo vestigio todavía se reconoce en el complejo, y a partir de ahí realizamos el seguimiento de las sucesivas etapas de su dinámica evolutiva. Estoy hablando de la producción de la primera energía eléctrica de abastecimiento a Plasencia el 13 de febrero de 1889, el posterior desarrollo fabril harinero en la centuria de 1890-1990, con la fábrica hidráulica, la incorporación de la máquina de vapor, esa esbelta chimenea que hay que mantener y que personaliza a distancia el elemento, forma parte indisoluble del mismo, la electrificación posterior industrial, los sistemas Robinson, el cese de la actividad productiva
en 1990 y la posterior adquisición por parte del ayuntamiento de un bien que hasta ese momento era privado, que pasa a ser bien público para albergar nuevos usos. Es decir, estas teóricas estructuras rígidas industriales o sus sistemas constructivos no son tan rígidos, porque rehabilitadas son capaces de admitir nuevos. Y esto es muy importante. Le pasa algo así a los grandes edificios, a los grandes contenedores patrimoniales, que presuntamente son intocables o eran intocables en los años 70 porque su protección integral no permitía prácticamente nada, y con buenos proyectos y buenos trabajos se han conseguido refuncionalizar. Y de hecho los tres usos que, como ustedes saben, pues siguen funcionando. Esa Universidad Popular a la que hemos rendido homenaje en su 25 aniversario, y el libro ha venido a cuento, la Escuela Taller y la de formación y Escuela de Cocina, son tres nuevos usos, y cada una de esas etapas que he citado a lo largo de los 8 siglos, tienen un reflejo tecnológico de superación. Y aquí hay que citar necesariamente la capacidad empresarial del alma de todo este proceso en la persona sobresaliente de don Julián Serrano Herrera, medalla al mérito del trabajo por las cámaras de comercio en 1929. Incluimos una fotografía cedida por la familia. Seguramente si hubiéramos tenido más tiempo y más química, habríamos podido rescatar y hacer un capítulo, como pensamos, dedicado a esa persona, pero dependíamos del trasvase de información de la familia. Por tanto, siempre una forma vanguardista de relacionarse con el agua como fuerza motriz. Ese patrimonio de conveniencia que está ahí. De hecho, el canal delimita esa transición entre el espacio perimetral de la ciudad histórica, la isla, todo lo que ustedes tienen que no saben lo que. Bien, esta es la reflexión inicial. Habría que pasar a cómo y por qué hay que proteger este bien. Ya no solamente porque creamos que efectivamente contiene valores patrimoniales. Miren ustedes, en este país que la mayor parte del tiempo el patrimonio se ha comprendido destruyéndolo, esto es una genuina forma, en este caso no de ser americano sino de ser español, es decir, destruimos todos y cuando todo está en el suelo, le hace Granadilla, el próximo libro de enero será de Granadilla, sí que se lo anuncio ya. Cuando todo está en el suelo, pues alguien decide declarar el conjunto histórico la ruina, que no el continente que podría haber sido declarado en su momento. Pero aquí es que construimos destruyendo. O destruimos construyendo, como ustedes. Por tanto, las pérdidas patrimoniales de la arqueología industrial en España son inmensas. Alguien habla de desconocimiento. Yo soy mucho más crítico de ignorancia, incuria, incomprensión de sus valores. Léase Anne Moret, otra de las peleas de mis 45 años de profesor de universidad. Yo me pregunto cuántas vidas tiene que tener un profesor o un ciudadano para haber terminado un proyecto de recuperación, en este caso, del bien que conseguimos declarar a base casi de plataformas ciudadanas, conseguimos incluirlo como BIC. Ni en la vigente ley, todavía vigente, señores, todavía vigente ley 1685, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, se ha revisado 4 veces la ley del suelo. Nadie va a tener el valor de revisar la ley del patrimonio, pero yo, que en su momento fue una maravilla, hoy está completamente solita. No se dice nada del patrimonio arqueológico industrial. La vigente ley 2/1999, 29 de marzo, en nuestra autonómica ley de patrimonio, se dicen poquitas cosas, el artículo 58 de pasado. Es decir, que antes del año 2000, antes del tránsito al siglo XX,
la arqueología industrial no existe. No hay una comprensión patrimonial de esos bienes. Quiero destacar aquí, porque ayer hablé por teléfono con Miguel Ángel Álvarez Areces, ingeniero y director de INCUNA. INCUNA es la Asociación de Arqueología Industrial, Industria, Cultura y Naturaleza, la que más ha hecho durante los años de su creación, 1999 hasta el presente, por el rescate, la puesta en valor y la consideración patrimonial de la arqueología. Por tanto, antes del 99, estos bienes no eran considerados patrimoniales. Pero claro, la fábrica de harinas está en la zona de contacto entre el conjunto histórico declarado de Plasencia 1958 y su perímetro externo. Con lo cual, el Plan Especial de Protección, que a mí en su momento tuve ciertos problemas, sobre todo porque nos presentamos a los equipos que teníamos entonces trabajando a la revisión del Plan Especial de Protección de Cáceres. No lo tuvimos, y al Plan de Plasencia, que tampoco lo tuvimos. Pero es que en este caso, Santiago Jimeno, el arquitecto, pues debía de estar iluminado porque consiguió esos dos planes y hasta el plan general de Plasencia. Bien, de todas maneras, el trabajo está hecho y el Plan de Estación de Protección del recinto amurallado de Plasencia y su zona de contacto incluye, como no, precisamente este sector, y en sus determinaciones solo recojo una que dice la rehabilitación de la fábrica y del antiguo molino integrado en ella con criterio de arqueología industrial. Bueno, el plan este se aprobó definitivamente el 26 de mayo del 94, por tanto se adelanta a la consideración de que este molino ha de ser considerado ornamental. Por supuesto, tengo mucho contacto y pues aquí, en los momentos de exposición del Plan General, el vigente Plan General Municipal de Jesús Rueda y Vega, pues ya introduce fichas técnicas y ese plan está aprobado en 2015. Claro, ese salto entre el no ser y el ser, ¿por qué se produce? Pues sencillamente porque en junio de 2020 el Estado abre un plazo para que las comunidades autónomas presenten bienes patrimoniales propios, industriales, para ser incluidos en el Catálogo Nacional de Bienes del Patrimonio Arqueológico. Y es aquí cuando la Junta de Extremadura selecciona 3 bienes. El primero, la harinera de Plasencia. El segundo, las minas de Aldemón. Y el tercero, las bodegas de Almendral. Esos 3 bienes se proponen, son admitidos por la Comisión Delegada del Consejo de Patrimonio Histórico Español y se incorporan a un catálogo de los 49 bienes aprobados y catálogos. Por tanto, ya hay aquí un respaldo. Eso se produce el Plan Nacional de Arqueología Industrial 2001 y la harinera ya está incluida en el 2002. Claro, aquí surgen las primeras necesidades. Si tengo un bien arqueológico inserto en el patrimonio mundial, inmediatamente la corporación tiene que procurar un plan director de protección patrimonial y refuncionalización. Por eso, a esa complejidad arquitectónica industrial de la fábrica de harinas, por esa adición de piezas, por esos procesos de transformación, por algunas intervenciones, digámoslo, más o menos afortunadas, para su adaptación a los nuevos usos, por pérdida de maquinarios y de piezas, pero en todo caso hay que abordar un estudio patológico, que es el que se ha realizado, para implementar después un plan director de protección. Esos son los caminos a los que hemos llegado acá. Concluyo. La fábrica de harinas tiene valores técnicos y patrimoniales. Se encuentra íntimamente unida al paisaje urbano de Plasencia, por tanto hay que incorporarla como tal. Su proximidad física es un elemento clave para entenderlo así. Y este libro pretende documentar la historia, mostrar esa complejidad constructiva y resaltar la íntima relación de la fábrica con Plasencia y del Jerte
con la fábrica y con Plasencia. El río Jerte lo abraza, lo alimenta, desde el molino inicial de San Francisco, después en el siglo XX llamamos del Ángel, y perfila pues, todo eso que es el parque emblemático, la isla, el pulmón verde, que conecta la revolución industrial con la ciudad preindustrial. Aquí hay unos ensamblajes que son muy interesantes. Ese canal lo delimita y evidencia que la fábrica de Arenas no es un ente aislado en el espacio perurbano, sino que en el espacio inmediato es un elemento vivo del territorio urbano y urbanizado. Y aquí se conjugan ciudad histórica, agua y desarrollo industrial en perfecta relación dialéctica. En consecuencia, terminamos en las conclusiones proponiendo al Ayuntamiento de Plasencia que solicite a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y a su Dirección General de Patrimonio la incoación del expediente para la declaración de la fábrica de harinas de Plasencia como bien de interés cultural de Extremadura en la categoría de zona arqueológica e industrial. Esto está recogido en la ley actual y vigente del patrimonio histórico y, por tanto, artículo 6.1e. Y me termino con la dedicatoria. A la ciudad de Plasencia que, reuniendo los requisitos exigidos por el proyecto de división del territorio español 1822-1833, debió ser capital provincial de la Alta Extremadura, pero no. Adelante, para la dedicatoria. La otra conferencia es que cuando explique, es bien interesante. José Carlos Chenada. Muchas gracias. Hombre, que esa frase la diga precisamente el catedrático de Geografía de la Universidad de Extremadura no es como si fuera una opinión cualquiera. Yo creo que es la persona más autorizada para hacer esa dedicatoria y ese párrafo que no me ha leído. Bien, yo quería empezar, en primer lugar, haciendo los agradecimientos normales a los asistentes, porque un día, con el frío que hace hoy, estar aquí, llenar la sala y que haya gente que pide la presentación de un libro, pues no es lo más habitual. Y también al Ayuntamiento de Plasencia y a la Universidad Popular por la edición del libro, ¿no? Un libro técnico que no es quizá lo más habitual, pero que, bueno, queríamos agradecerlo. Luego también, este libro es el resultado de pasar a publicación un trabajo profesional, que en este caso es un trabajo de un estudio patológico. Está hecho por un equipo de personas y entonces pues me gustaría mencionar algo que me parece lo más correcto. En primer lugar, a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Plasencia, tenemos aquí al arquitecto jefe, Antonio López Mateos, porque nosotros hemos partido de su información. Ellos, lógicamente, con un edificio que pertenece al inventario del ayuntamiento, tenían muchísima información y de mucha calidad gráfica, y nosotros hemos avanzado el trabajo a partir de ellos, porque los trabajos de investigación consisten en que tú coges el testigo, lo llevas todo lo adelante que puedes, y luego ya vendrá alguien después que lo que espera y continuará para seguir avanzando la investigación. Así es como se trabaja. También dentro del ayuntamiento, a Fernando Serrano, arquitecto, que además tiene lazos familiares con el edificio, con la carpintería Serrano, a José Miguel, que es el arquitecto técnico del ayuntamiento, que se va a encargar de las actuaciones que se van a hacer en el edificio, por toda la ayuda prestada, y al delineante del ayuntamiento, del que nosotros hemos partido de su trabajo, se llama José Luis González, y que se jubiló el año pasado. También quería agradecer a las 3 escuelas que están en el edificio. El edificio ahora mismo está en uso, lógicamente con las limitaciones propias de un edificio con... Nosotros esto llamamos geriatría arquitectónica, que tiene sus patologías y que tiene que ser corregido y mejorado, ¿no? Por un lado, la Universidad Popular, en la persona de su directora, Yolanda Amor, a la Escuela de Cocina, Violeta Martín, que es su directora, y también a la Escuela Taller,
donde ahora mismo el director es mi buen amigo José González Vega, que además es carpintero, con mayúsculas. Luego a ver si me da tiempo y hablamos de la carpintería, aprovechando el lugar en el que estamos y que, bueno, uno de los mejores sistemas que tiene el edificio del que vamos a hablar, que es precisamente su carpintería de armar. ¿De acuerdo? Bueno, y luego también a los propios colaboradores de nuestro equipo de trabajo, a Fernando Mejías, que es el delineante que ha continuado los trabajos y es el autor de las láminas del libro, de la Sapa Limpio de la información gráfica. Arturo Cerezo, arquitecto técnico, que ha sido alumno mío hace poco tiempo. Y bueno, pues trabajar con alguien que hace unos años le has estado dando clases y ves cómo funciona y bien que funciona, pues es una satisfacción. En este caso, pues Arturo está encargado de la ortofotogrametría. Es decir, a través de dron, hacer los alzados del edificio que están en las láminas del libro, porque bueno, si el ayuntamiento nos da los alzados de los edificios, pues lógico sería que nosotros llegáramos un poquito más allá y en lugar de hacer planos de alzado, pues hiciéramos la fotogrametría, como hemos hecho, y eso nos permite analizar las patologías de las fachadas, las goteras, las filtraciones, etcétera, etcétera. Y luego también Amanida, que es bueno, pues la que ordena todo el equipo y que además es mi mujer. Tengo un guión de varias cosas que me gustaría tocar. Voy a tocar, desarrollaré, bueno, en función de las caras que veas, si se aburren lo dejo, pero si no me gustaría tocar estas cuestiones. Bueno, en cuanto a la edición del libro, hemos intentado que con el presupuesto disponible se hicieran el mayor número de ejemplares. Entonces, cuando lo vean, verán que es un libro en blanco y negro, pero como había que acudir al formato DIN A4 para que se pudieran ver las láminas, pues al final lo que tiene es un cuadernillo incoloro donde están todas las láminas, con lo cual permite reducir el coste pues del orden de la tercera parte. O sea, que hemos tenido en cuenta que el dinero que emplea la administración en editar un libro, pues pueda llegar a más gente. O sea, que es un libro, yo creo que es bueno en el sentido de que tiene una redacción muy cuidada y unas láminas muy estudiadas, y además pues hemos intentado que sea lo más barato posible. Bien, vamos a hablar del edificio un poco. Para empezar, hay que decir que yo creo que los edificios más complejos con los que me he enfrentado, yo creo que son el Monasterio de Guadalupe, de Cáceres, de Guadalupe, y el Gran Teatro de Cáceres. Son edificios extremadamente difíciles porque se van construyendo a lo largo de mucho tiempo y tienen mucha patología. Y entonces es muy complicado analizarlos bien. ¿Cómo hay que hacer para enfrentarse a un edificio de este tipo? Pues, a ver, normalmente los arquitectos prefieren enfrentarse a un papel en blanco, ¿no? Donde puedes hacer lo que tú quieras. Yo me pierdo cuando tengo que hacer lo que a mí me dé la gana. Prefiero estar muy condicionado y hacer lo que llamo yo montar puzzles. A mí me dan muchísimas piezas y lo que tengo que hacer es montarlas. Les aseguro que montar el puzzle de la fábrica de harinas de Plasencia es extremadamente complicado, lo cual es una satisfacción personal cuando por fin consigues montar el puzzle, pues para que se puedan seguir haciendo las cosas, las intervenciones lo mejor posible. También a las empresas de la construcción le pasa lo mismo. Suelen tener una frase que es: no, mira, esto es mejor tirarlo todo y hacerlo nuevo. Tirarlo todo y hacerlo luego es mucho más fácil, no hay que quebrarse tanto la cabeza. A veces a mí se le saca más dinero porque la obra es más gorda, la tostada es más gorda, ¿no? Más grande. Es fundamental saber reconocer los valores que tiene un edificio, aprovecharlos, sobre todo en la obra gruesa, la estructura, las fábricas, porque las instalaciones se cambian. Pero en la obra gruesa, si consigues integrarla dentro de un edificio, pues ahorras mucho dinero. Y si no consigues integrarla en el edificio, tienes muchos dolores de cabeza. Por eso es importante, antes que ponerse a hacer una obra sin pensarse muy bien las cosas, estudiarlas muy bien. Y como decía mi jefe, mi primer jefe, con el que yo empecé a trabajar, los papeles no cuestan dinero. No es que no cueste dinero hacer un proyecto, es que te lo vas a ahorrar con creces en la obra, donde hay muchísimo más dinero de por medio, si el proyecto está bien hecho. O en este caso ni siquiera hemos empezado a hablar de proyectos, estamos hablando de estudio previo para luego hacer un proyecto. Bien, para intervenir bien en un edificio de estas características hace falta
muchísimas horas. Es casi incompatible con un contrato que tiene una fecha determinada. Hace falta mucho tiempo. Hay que discutir con el edificio, hay que dibujarse las cosas, hay que ir a repasarlas, hay que... He agradecido a la gente de las 3 escuelas que nos han llevado a cada rincón, cada armario, cada cosa. No, aquí tenemos una cosa con un agujero, mira a ver qué es. Pues desde ahí a lo mejor se veía una estancia que tenía 2 metros de altura, aparecía un silo que había quedado ahí tapado. Es decir, hace falta mucho tiempo, mucha discusión que te enseñen el edificio para poder entender cómo funciona. Y cuando lo consigues, vamos, yo conseguí enterarme del monasterio de Guadalupe y les aseguro que es una satisfacción, porque al final te das cuenta de que eres el único que sabe cómo es el edificio. Al final te acaban llamando. A lo mejor no es lo que pretendes, pero te tienen que acabar llamando para todo, porque es que si no, no son capaces de montar el puzzle. También tiene que ser hecho por un equipo multidisciplinar de verdad. Normalmente cuando se hacen equipos de arquitectura para intervenir, pues se mete ahí mucha gente, firma los papeles, pero a la hora de la verdad trabajan 2 personas. Entonces, multidisciplinar de verdad. Para tener un equipo multidisciplinar de verdad, con el bajo poste con el que hay que hacer las cosas, pero normalmente requiere gente que a lo mejor no es que seamos mejores ni peores, pero sí que le dedicamos tiempo y cariño a las cosas, que es lo que decía antes Yolanda, la directora de la Universidad Popular. En este caso, aparte del tema histórico patrimonial, había un tema muy importante que es la historia de la tecnología. Es decir, hay que saber de historia de la tecnología, de historia de la energía para entender este edificio. Al principio la energía te la da el agua, la energía viene del salto que se consigue con el canal que alimenta a la fábrica, que ya saben ustedes de dónde viene, desde el puente, ¿no? Tiene un par de kilómetros y cuando llega a la fábrica de harinas, que es prácticamente, el canal es prácticamente horizontal, de hecho cuando se bañan en el canal y ven que allí no hay oleaje ni nada, no se aprecia la corriente, es prácticamente horizontal, pero sin embargo el río va bajando y se consigue una diferencia de temperatura, esa diferencia de altitud, esa diferencia de altura es la que se aprovecha para mover el agua, que el agua mueva las ruedas, las sucesivas ruedas que ha tenido la excavación a lo largo del tiempo. Primero fue un primitivo molino harinero de Rodeznos, como muchos otros que hay en las comarcas de Plasencia, lo podemos ver en la Vera, en el Jerte o en el Ambrós, que por cierto yo soy del Ambrós, que no lo he dicho. Mi familia es de Jadilla. Pueblo en el que había 7 molinos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que era el pueblo más cerca en el Ambrós de Plasencia que tenía suficiente agua para poder mover molinos. Entonces, por eso allí hay 7 molinos y uno de ellos era de mi bisabuelo. Bueno, pues hace falta tener conocimiento de historia ya me he salido del guión. Primero fue la rueda el Rodezno, luego se fue ampliando el molino. En las últimas fases ha habido turbinas con las que se ha producido energía eléctrica. Concretamente, la primera bombilla de Plasencia, la turbina era de la fábrica de Lin. Bueno, pues todo eso hay que conocerlo para entender el edificio. Y además, en la mayoría de los pueblos de Extremadura se ha pasado del preindustrial, es decir, de los molinos de Rodezno, a directamente el mismo molino enganchado a la electricidad que venía de otro sitio. En este caso, ha sido la propia fábrica la que ha producido la electricidad, tanto para la iluminación como ver sierras de la carpintería, y además ha tenido una fase intermedia que prácticamente no existe en España y menos en Extremadura en este medio, que es la máquina de vapor. Nosotros casi no hemos tenido máquinas de vapor porque en esa época España estaba como estaba y pasamos del Imperio Español con una gran potencia en definitiva, que en la época de la máquina de vapor aquí en España prácticamente no la hemos tenido. Bueno, pues aquí sí, y nos ha dejado en el edificio la chimenea de la manga de vapor. Es decir, estamos hablando de un edificio que tiene todas las fases energéticas de la historia de la tecnología. Cada una de esas fases ha requerido una maquinaria que se ha ido cambiando
y el edificio lo que ha hecho es contener esas máquinas. Por eso es una agregación de construcciones de diferentes fechas. Hay que saber también, hemos dicho, históricos patrimoniales, historia de la tecnología, asuntos geográficos, el propio río que ha dicho el profesor Campesino. Estamos hablando de que el elemento que define la isla de Plasencia, con todo lo que eso significa, es el canal de este río, de este edificio. El canal del río es el canal que alimenta, en la última configuración, pues es a la fábrica. Pero inicialmente fue un pequeño canal, como alguno que hemos estado hablando hace un momento, que al llegar al primer molino medieval del siglo XIII, pues simplemente se ensanchaba un poco, había una balsa y de esa balsa entraba el agua a través de un cubo a los rodeznos. Y todo eso ha ido evolucionando, es decir, estamos hablando de un elemento, un canal, que es al edificio que limita la isla de Plasencia. Por lo tanto, hay una íntima relación entre la construcción, la fábrica, los equipos que alberga, el urbanismo, el territorio, el paisaje, etc. Esa relación es lo que convierte al edificio en especialmente interesante y complejo a la vez. También hay que saber de usos. No solamente hay que tratar a los bienes patrimoniales con el culto a la piedra que llamamos nosotros, sino que se trata de integrarlo en nuevos usos. El edificio se está usando para la Universidad Popular, para la Escuela Taller y para la Escuela de Cocina. Esos usos son los que la mantienen en funcionamiento el edificio. Normalmente hay sus interacciones, hay que saber hacerlo bien. Es decir, cuántas veces, pues no, tenemos un dinero, lo vamos a utilizar para hacer, yo qué sé, una tabiquería, unos despachos, unos aseos, y lo tenemos que utilizar en un año porque si no lo perdemos. Muchas veces se hacen las obras sin planificarlas adecuadamente. Le pasa a todas las administraciones, con todos los edificios. Bueno, pues esas operaciones, en la medida de lo posible, tienen que estar planificadas para que el mismo dinero se emplee correctamente. No estoy hablando del caso de la fábrica, estoy hablando en general, una cosa que debe hacer la administración con todos los edificios. Otro tema, sigo hablando de metodología, es entender claro que la arquitectura tiene tres patas. Son como ese trípode que tenemos ahí con la cámara. Si una de las tres patas falla, la cámara vuelca y se rompe. Es decir, las tres patas tienen que estar fijas. Quien dijo esto por primera vez fue Vitruvio, que gusta mucho a los historiadores del arte y muchas veces se fundamentan en él. Esas tres patas son, por un lado, la función del edificio, la función industrial y ahora la función de equipamiento. Por otro lado, la construcción, los materiales y los sistemas constructivos. Si está mal construido, no dura lo que ha durado la fábrica de harinas de Plasencia. Y el tercero es la forma. En el caso de este edificio, la forma que tiene, aunque os parezca irregular, es el resultado de la solución que ha albergado a lo largo del tiempo y cómo se ha ido modificando y de los sistemas constructivos con los que se ha ido haciendo. Porque lleva tanto tiempo en uso que tiene una colección de todos los sistemas constructivos. Es decir, tiene fábricas de mampostería, de piedra, con las típicas canterías de granito de Plasencia que vemos en muchos edificios. Eso, por ejemplo, lo vemos en las partes más viejas. El molino de Rodezno, que estaba mismo integrado en la planta baja del edificio, pues tiene esa constitución. Luego hay fábricas posteriores, de una época en la que ya es más industrial y es más barato. En lugar de hacer las jambas, los recercados, los contrafuertes, en lugar de hacerlos de cantería, pues es más fácil hacerlos de ladrillo. Aunque te gastes dinero en energía para cocer la arcilla. Y entonces tenemos elementos que son de fábrica también, pero son posteriores, son de ladrillo. En el caso de la fábrica de harinas, como está sin revestir, pues se ven a la vista. Tenemos fábricas. ¿Qué más materiales? Tenemos madera. Las fábricas y las maderas, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, eran los únicos materiales estructurales que había. El acero es de la época de la Torre Eiffel hacia acá, de la época del ferrocarril. Hasta esa fecha todo se hacía con fábricas y con madera.
acuerdo? La madera es el único material capaz de funcionar como viga, hasta que aparece el acero y posteriormente el hormigón armado. Por eso esta casa es de madera. O de madera, o lo haces con madera, o el que no tiene madera tiene que recurrir a bóvedas. No tiene otra solución. Normalmente si tienes madera no recurres a bóvedas. Los del sur de la región tienen bóvedas porque no tienen la madera que vosotros tenéis. Si tienen madera no hacen bóvedas. Eso es una máxima. Entonces, en este edificio nos encontramos con estructuras portantes de estos muros que he contado. Nos encontramos con mucha madera, tanto para hacer estructuras de piso que son impresionantes. Hay luces de vigas en el edificio que tienen de un solo grado 15 metros, con varios apoyos en las zonas de almacenamiento, es decir, han aguantado grano, harina, pesando encima y están bastante bien, construidas con madera. Y luego también tenemos espacios diáfanos. Los espacios industriales, por ejemplo, los dos edificios principales, pues tienen distintas plantas de piso y luego tienen un espacio diáfano, es decir, tienen una nave industrial en la última planta para tener un espacio diáfano. Los edificios de madera están hechos con madera, es decir, con pisos de madera y con cerchas de madera, que por cierto, hemos tenido una incidencia que el alcalde la conoce perfectamente y sus servicios técnicos se reparará con los plazos que llevará la obra de reparación que se va a hacer. Y las partes metálicas, porque también hay acero. Hay otro edificio que es metálico, pues se hace con soportes tipo columna de fundición, vigas de acero, y en la última planta también hay un espacio diáfano que está hecho con cerchas de acero. También cerchas muy primitivas, en sus primitivas constituciones, es decir, tienen interés patrimonial, interés histórico, está relacionado con los sistemas que alberga, es decir, todo está íntimamente relacionado. Quería comentar también, sobre la carpintería. Yo creo que me da tiempo hablar de la carpintería un poquito. Vamos a hablar de la carpintería. Podríamos hablar del acero, pero a mí me parece mejor hablar de la carpintería. Vamos a ver. ¿Conocen ustedes la canción esta de arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil, armador? ¿Qué es el armador? Bueno, pues el armador es un oficio de la carpintería. Se encarga de montar estructuras de madera. Porque en la carpintería hay varios oficios, hay 4 oficios. Normalmente se llama genéricamente carpintero, pero eso es como cuando llamamos albañil y no estamos distinguiendo si es revocador, si es estructurista, si es encofrador. Los oficios de la carpintería eran 4. Está el carpintero de armar, que es el que hace edificios de estructura de madera y barcos. De hecho, se emplea en tema de barcos, se emplea la palabra armador, se sigue empleando. Ese es el carpintero de armar, el que hace estructura de madera, el que hace esto, el que hace la fábrica de harinas de Plasencia a las estructuras que hay allí, que son estructuras ensambladas, que requiere pues, un conocimiento especial de la madera que supera los conocimientos de un carpintero de taller, que es el otro oficio. El carpintero de taller es el que hace las puertas, las ventanas, las escaleras y las rendijas. Y es un oficio más de detalle, es menos estructural. Digamos que el carpintero de armar o armador es algo así como el encofrador de hoy día, pero utilizaba otro material que era la madera, no el hormigón. Luego tenemos el ebanista, que es el que hace los muebles. Hoy la mayoría de los carpinteros que se dicen tales, muchas veces son montadores de puertas, pero bueno, si son, normalmente es ebanista. El oficio del carpintero de armar prácticamente ha desaparecido. Y luego hay un cuarto oficio, que es el carpintero de los prietos, que casi nadie habla de él, que es el que se encarga de hacer los aperos de labranza, los yugos, los arados, y también el que hace las máquinas de madera, es decir, el que hace los rodeznos de madera para los molinos, las norias, etcétera, etcétera. Todos trabajan con madera, pero cada uno trabaja con una madera distinta. Por ejemplo, pues el carpintero que hace aperos de labranza normalmente utiliza maderas muy duras, encina, roble. El que hace armaduras, pues aquí utiliza castaño. En otras zonas de España utilizan pinos, es decir, maderas muy rectas que le permitan hacer piezas
Y por último, vamos a analizar si se han hecho bien las cosas. Yo creo que estamos demasiado acostumbrados a muchas veces criticamos cuando se hacen mal las obras. En cambio, cuando se hacen bien, no lo decimos, no lo valoramos. A mí me gusta decir que en este caso, primero el edificio ha sido detectado su valor patrimonial y ha sido uno de los primeros edificios de España en ser incluido en el catálogo de bienes con protección industrial, a partir del Plan Nacional de Arquitectura Industrial. Te ha dicho el profesor Cantesino que fueron 3, la fábrica de harinas de Plasencia, Aldea Moretti en Cáceres, y el tercero era... Vale, las bodegas. Primero fue detectado, probablemente porque llamaran de la Junta del Ministerio, oye, ¿en Plasencia tenéis algo? Sí. Dijeron, pues la fábrica de harina. Entonces ya se metió en ese catálogo. El hecho de estar en el Plan Nacional de Arquitectura Industrial implica que hay que hacer una serie de cosas. Lo primero, un estudio del edificio. Es lo que hemos nosotros presentado, y el hecho de que un trabajo profesional acabe, como va a ser este, trabajo profesional, trabajo de investigación, trabajo docente. Es decir, esta mañana le comentaba yo en clase a los chavales de arquitectura técnica, de edificación, determinados ensambles de las armaduras, y uno de los ejemplos era de aquí. Es decir, estos casos acaban luego dando clases a nuestros futuros profesionales, y además los chavales acaban viniendo a obra, muchas veces a ver la obra, a ver cómo se hace, y bueno, pues agradecemos que nos los dejen traer. Además, esos trabajos acaban en la sociedad. Es decir, a nosotros se nos reclama información técnica, nosotros la damos, la aportamos de mil amores. Queremos que podemos dedicar mucho más tiempo al estudio de las cosas que a lo mejor puede dedicar un arquitecto profesional, por la sencilla razón de que nosotros sacamos de aquí más rendimiento. No es ya lo que te paguen, sino que normalmente lo utilizas para todo esto que yo estoy contando, es decir, para la docencia, para la investigación, sacas publicaciones, como en este caso. Entonces, para nosotros es una satisfacción que este trabajo se materialice en un libro y que se difunda a la sociedad con esta charla de presentación que tenemos, con otras conferencias que tuvimos hace un año y con las que el ayuntamiento nos encargue, porque para eso está. Nosotros, nuestro conocimiento, nuestro objetivo es transmitirlo a la sociedad, que para eso estamos. Esa es la verdadera relación entre la universidad y la sociedad. Todo lo demás es papeles. ¿Vale? Entonces, en este caso ha habido mucho estudio. Ese estudio ahora se va a traducir en un plan director, aunque ya el estudio tiene un orden de intervenciones que conviene hacer para aprovechar mejor el dinero público y que las molestias que tienen ahora mismo las 3 escuelas que albergan en forma de goteras y cosas que todos los días estorban un poco el uso, pues se corrijan, pues esas reparaciones se efectúen y se transfieran a la sociedad en forma de reparaciones concretas que hagan posible el uso de los edificios. Y eso es todo lo que yo quería contar. Muchas gracias. Antes de concluir, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión que preguntarle en este momento a las personas que más saben del edificio en cuestión, porque con el estudio han podido comprobar, nos han contado, no han querido hacer spoilers, entre otras cosas, porque han contado una mínima parte para generar también esa necesidad de saber más, que todo está en el libro. Entonces, si alguien quiere consultar algo, el profesor Campesino, el profesor Salcedo, tiene la palabra. Venga, que se anime la gente. Aquí la sedad. Venga, adelante. Buena, enhorabuena por el trabajo realizado. Y quería saber si el origen del canal, que conocemos el canal de baño, era el modelo de la... Si se construyó para eso. Sí. El origen del canal es el primitivo molino de Rodezno del siglo XIII. A lo mejor no tenía trazado que tiene ahora, y desde luego su anchura. Seguro que su anchura originalmente sería un canal
como el de muchos molinos que podemos ver, como he dicho antes, en muchos pueblos de las comarcas de Plasencia. Te vas a Algete o a La Vera y todavía quedan molinos donde puedes caminar por el canal. Claro, en Jaén ya tenemos 7, ya te digo. En restos, pero se puede ver en el canal, son canales muy pequeñitos. El mismo canal pasa por varios molinos. Aquí probablemente hubiera algún molino más en el propio canal, yo no tengo conocimiento. Desde luego, donde está la fábrica, aprovechando que lo has preguntado, hay un primer molino de Rodeznos y luego se construyó un segundo en Elie. Del primero hay referencias porque vienen mapas de Plasencia, vienen molinos de planta rectangular. Como nosotros nos hemos encontrado otro ala que tiene sus zocaces, sus canales de salida de los Rodeznos, pues hemos supuesto que hay otro del que no hay referencias documentales escritas. Pero como nosotros hemos visto, pues decimos, aquí hubo un segundo Rodezno, molino de Rodeznos, formando una E. El molino de Rodeznos es un molino que tiene un eje vertical con una rueda en horizontal donde se impulsa el agua con ese salto que he comentado antes, mueve la rueda en horizontal, se mueve el eje, rota, y arriba tiene 2 piedras, una fija y otra que se llama volandera, y entre ambas ruedas de piedra, de cantería, la primera cantería de granito, pues se va vertiendo el grano y va quedando ahí atrapado y va moviéndose y va fabricando la harina. Una pregunta. Habéis mencionado que llegó a usarse máquina de vapor en la fábrica, ¿no? ¿En ese momento sustituyó a lo que era la fuerza hidráulica del canal o qué uso tuvo? Coexistieron, pero al final el coste, aparece en la documentación, el coste de la madera, realmente para calentar esa máquina de vapor y la cantidad de operarios que se precisaban, pues comenzó en un momento determinado a no ser rentable. Por tanto, comenzó a sustituirse por las nuevas tecnologías, la suiza, pero sobre todo por los sistemas móviles. Pero hubo una coexistencia. Estaba en función también, naturalmente, de los distintos momentos del año y los caudales, que lógicamente no eran los mismos. Pero básicamente hubo coexistencia. ¿Qué es el sistema Robinson, por favor? Nos contamos en líneas generales cómo funciona la fábrica de harina cuando tenía el sistema de molín David montado. Vamos a ver. El edificio donde tú estás, el edificio de estructura metálica, que es el que es perpendicular al canal, cuando llega al canal al final tiene un edificio delante. Bueno, pues ese que es industrial, es de estructura metálica, que tiene 4 plantas y que es el que tiene el primitivo molino de Rodezno abajo, que los muros lo que hicieron fue recrecerse y hacérsele una fábrica encima. Pues ese que es de estructura metálica, el grano le entraba por arriba, por cruz dorada. Por ahí entraba el grano desde arriba. Entonces entraba a la planta última. Ahí había unos hilos, se llenaban los hilos. Probablemente no sé cómo transportarían los sacos por dentro del edificio, o bien con carros, o lo mismo entraban incluso las caballerías dentro, no lo sé, no lo hemos conseguido averiguar. El grano entraba arriba, y entonces el grano iba cayendo por gravedad, y en cada una de las plantas se iba moliendo. Había una primera molienda, y luego otra molienda más fina, hasta que llegaba abajo. Es decir, se aprovechaba la ley de la gravedad para que el grano fuera cayendo. Entonces, cuando vamos al edificio, hay una serie de conductos de chapa cuadrados que van llevando de unas máquinas a otras. Esas máquinas, queda alguna que se ha guardado en alguna estancia del edificio, otras se han perdido. Por eso también hay historiadores del arte que han dicho, bueno, que algunas de las máquinas se han destruido y tal. Bueno, es lo que tiene. Todo esto es muy complejo. Es decir, si tú no mantienes el edificio en uso, el edificio se cae. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, con la otra mitad del edificio, que era la carpintería Serrano, ¿no? Que se utilizaba también la energía como carpintería, almacén de carpintería y fábrica de fabricar muebles, ¿no? Y entonces, bueno, pues si no se utiliza, el edificio se cae. Y muchas veces hay que transigir un poco, que el edificio se use, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que el edificio que tiene no es un museo.
todos nos gustaría que fuera un museo, pero el patrimonio se pierde cuando se deja de utilizar. El patrimonio que tenemos aquí es especialmente, me gustaría transmitir que es especialmente frágil. Las ciudades que no tienen patrimonio, que no tienen centros históricos, Valladolid, por ejemplo, por decir, pues se la ha cargado. ¿Por qué? Pues porque era un momento en el que no se valoraba el centro histórico y lo han utilizado para hacer solares. Al final, aquellas ciudades como Cáceres, Plasencia, que tienen un gran patrimonio, ha llegado a nuestros días pues porque no había especulación urbana en esas fechas, y luego ya cuando se empezó la especulación urbana ya los edificios estaban protegidos. Todo el mundo entiende que los castillos, las iglesias, las catedrales hay que protegerlas, pero lo entendemos hoy, hace unos años no lo entendíamos. Hoy se empieza a entender el patrimonio de arquitectura popular también, lo hemos incluido, y el etnológico también. Los molinos, los chozos, este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el patrimonio industrial, la gente no lo entiende. Hay mucha gente que tiene buen patrimonio industrial y no lo valora. Bueno, en la fábrica de harina, o sea, la fábrica de luz del pueblo, pues hay que protegerlo precisamente ahora que la gente no entiende que eso es un patrimonio a proteger. Respondo, perdón por el lapsus, la página 65, cuando hablamos de modernización tecnológica y tipológica arquitectónica industrial, dice, la fábrica de líneas de Plasencia se había incorporado a la revolución tecnológica. Existían montados y trabajando 2 aparatos trituradores de 4 cilindros, no me salían los cilindros cada uno, otro aparato triturador compresor de 2 cilindros de trituración y 2 de compresión, 3 compresores con 4 cilindros cada uno, un molino Dreadnought con un par de piedras para piensos y todas las máquinas y artefactos propios de la fábrica de líneas. Y dice, la fábrica acabó adoptando una maquinaria inglesa de la firma Robinson con mayor capacidad de monturación que las suizas, que ya había utilizado, la Babler y Daverio, que fueron pioneras en la modernización tecnológica y que por eso la fábrica de harinas tenía en sus rótulos fábrica de harinas por cilindros sistema Robinson, que era lo más avanzado del momento. Y en la pregunta, en cuanto al uso de energía, en sus orígenes la fábrica funcionó con caldera de vapor, como lo atestigua su esbelta chimenea, pero dado el elevado coste de la leña y de la mano de obra, 3 fogoneros, tuvo que ser sustituida por la energía hidroeléctrica producida por el antiguo molino mediante una turbina hidráulica Francis de procedencia suiza, quedando la chimenea Sius. Y aquí hay en un momento en los cuales se combina la fuerza motriz anterior con las innovaciones que se van introduciendo de la tecnología suiza, o sobre todo de esta que era la más avanzada, cilindro Robinson. Háblame más. Bien, pues yo vuelvo a agradecerles a los dos la presencia aquí para presentar esta obra que como les decía, forma parte de un proyecto de rehabilitación, un plan director, como lo maldría el profesor Salcedo, y que para nosotros era fundamental. Es verdad que no ha dejado de tener actividad durante las últimas décadas, en este caso académica, pero necesitaba intervenciones muy urgentes. Tristemente, cuando este edificio de alguna manera toma el interés por parte de las administraciones públicas, pues no se hace lo que debiéramos haber hecho, lo que se debiera haber hecho en su momento y que hemos hecho ahora, que es un plan director. Posiblemente nos hubiésemos hablado de algunas intervenciones nada favorables para el edificio porque no se sustentaban en un estudio adecuado y un proyecto como es debido. En este caso no puedo decir que la culpa sea de los servicios de urbanismo del ayuntamiento, porque en muchas ocasiones las intervenciones en este edificio se hicieron sin la tutoría necesaria para intervenir en un edificio de estas características. Ahora sí, bien es cierto que me quedo con lo bueno y a lo largo del tiempo hemos conseguido mantener un edificio. Pero, reitero, necesita una cirugía urgente. Ya saben que toda cirugía de estas características requiere una financiación. Y nosotros hace unos años recibimos una financiación con un plan que aquí la concejala de turismo, el plan de sostenibilidad turística, con algo más de 3 millones de euros, y uno de los planteamientos
era poder invertir parte de esa cantidad de dinero en la rehabilitación de este edificio, que, como digo, albergaba, y lo han dicho ellos en varias ocasiones, albergaba 3 instituciones municipales muy importantes. La escuela profesional, como se llama ahora, la escuela taller, y de hace 25 años la Universidad Nuclear. Por lo tanto, ahora ya con la financiación y con el proyecto en manos de gente en la que confiamos mucho, entre ellos los presentes que hay aquí, aparte de todo lo que han aludido, y la aportación, el conocimiento de la Oficina de Urbanismo al Ayuntamiento de Presencia, pues se va a iniciar el proceso de rehabilitación de las cubiertas, primer aspecto que el propio arquitecto redactor del plan establece como, bueno, casi como una máxima, ¿no? Sí, de hecho ha habido una incidencia hace 10 días, ya 3 semanas, que bueno, pues ya está. Ahora mismo el edificio está muy monitorizado, no porque tenga allí sistemas de medición, sino porque lo tenemos controlado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues había un falso techo que ha dado un problema, luego hemos ido a mirarlo y había una fractura en los elementos de madera, y entonces, bueno, pues ya está. Hay que decir también que, sin que nadie nos llamara, se me ha olvidado decirlo antes, sin que nadie nos llamara, nos dimos cita allí, el encargado de obras del ayuntamiento, el herrero del ayuntamiento, el arquitecto técnico del ayuntamiento, que se va a encargar en el futuro, pero que todavía no es el director de ejecución de la obra, un servidor, y hasta el director de la escuela taller, que es carpintero, fue para allá. Entonces, cuando siempre se habla, la verdad es que ahora no nos escucha nadie, los que tenemos un poquito de responsabilidad, últimamente nos quitamos del medio siempre, porque lo único que te puede es salpicar. Entonces, el hecho de que haya técnicos municipales que aparezcan por allí, por si acaso el edificio tenía algún problema, pues tiene un valor especial. Entonces, a mí, pues como está aquí el ayuntamiento, el alcalde, pues me gustaría dejar constancia de que sus técnicos obraron con responsabilidad. Pues serán 400.000 euros en la de esas libertades. Y luego, vamos a ver, y lo ha hecho también el profesor Salcedo, hay una parte, la antigua carpintería, que está en ruinas, y ya sabrán muchos que es solo propiedad municipal 3/4 partes del edificio. Con lo cual, hay un propietario privado que no quiso la permuta que se estableció, si no recuerdo mal, en la época del alcalde Jesús Díaz, posiblemente Antonio. Y se hicieron unas preguntas, pero uno de esos propietarios no quiso, con lo cual nosotros no hemos podido actuar en ese edificio. En este momento, y habida cuenta de lo que vamos a hacer, pues el propietario que no accedió a esa permuta, por cierto, muy bien pagada, de este edificio, pues posiblemente sea responsable de parte de la obra que nosotros tenemos que hacer, como es normal, ¿no? Por ser copropietario del edificio en el que hay que intervenir para que van a tener la situación que debe tener para que cumpla su función, ¿no? Por lo tanto, esa será la siguiente parte. No cesamos en el empeño, no fácil de llegar a acuerdos. Ya saben que cuando el ayuntamiento pide acuerdo a alguien, pues se creen que tenemos una caja sin fondo. No es el caso de tener una caja sin fondo y nosotros tenemos que cumplir la ley. Por eso los arquitectos hacen una valoración y nosotros no podemos salirnos como evidente de esa valoración, si no estaríamos prevaricando. Por lo tanto, a ver si tenemos suerte, porque la intervención global de este edificio requiere nuestra propiedad, y no nuestra en plural, porque la propiedad es de todos, ¿no? Así que a ver si lo conseguimos, que esa parte del edificio también puede incorporarse en ese plan director para rehabilitar. Además, es un espacio bien interesante de las carpinterías, sobre todo las plantas inferiores, donde se darán cuenta que las fotos las han tenido que hacer desde fuera porque el tratamiento tenía cierta complejidad. Nos contó José Carlos y Antonio. Por lo tanto, yo espero que sea el inicio de la recuperación de un edificio que le da una serie de identidad a la ciudad sin ningún tipo de duda y que podamos hacer el propósito de una intervención integral en base a un estudio previo, como es el caso de lo que ya me he dicho hace pues mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, nos ha llegado ahora y ahora sí que mantendremos ese itinerario definido en el proyecto. Me parece además, aparte de ser un edificio que da mucho carácter a la ciudad,
Como decía Antonio Campesino, pues una de las pocas referencias de la revolución industrial que nosotros conservamos en esta ciudad y en ese estado, ¿no? Tengo que decirles que otra de las partes que hemos podido rescatar de la demolición absoluta a la que Adif quería someter, aparte del legado ferroviario de Plasencia de finales del 19, y es el muelle que hay junto a la antigua casa más importante de la estación de ferrocarril. Fue una idea que planteamos tanto técnicos como políticos, que admitieron desde el ministerio para poder no conservarlo en su totalidad, pero sí una parte que nos da la referencia de lo que era, para qué se utilizaba y cómo se hizo ese edificio. Yo, en este caso, les puedo decir también que nos sentimos especialmente contentos, al margen de la polémica del tren, pero yo creo que la rehabilitación de la casa original de la estación de trenes, tal y como es, recuperándola como un espacio de vanguardia en su interior, pues también dice mucho del interés de esta ciudad por ese patrimonio que tiene que ver con las revoluciones industriales. Yo espero que en el plazo del tiempo, nosotros tenemos también protegidas unas naves industriales como las que hay en los mártires, en la entrada de los mártires, que tienen unos adornos de ladrillo exteriores, y también unas naves muy interesantes que hay al lado del Colegio del Río, que se ven desde la margen izquierda, el paseo de la margen izquierda, y son muy interesantes. Con esto también les planteo que una de las cosas en las que trabajamos para tener financiación y poder adquirirlo, porque están a la venta, y la única administración que puede evidentemente adquirirlo será el ayuntamiento, son las antiguas naves de la Cetal Santa Macalera, restaurada la casa principal donde está el centro de la agricultura ecológica de la alta montaña, y algunas de las naves iniciales, pero todo el resto del edificio de una factura extraordinaria, con unas fechas metálicas espectaculares, donde se almacenaba el tabaco, casi 1 hectárea completa construida. Pues queremos adquirirlo precisamente para negar al patrimonio municipal esa parte del patrimonio que tiene que ver con el desarrollo industrial. Por último, les diré que los pabellones militares están sin concluir la obra, pero otra de las cuestiones que, pese a que algunos arquitectos nos decían, como bien decía Carlos Salcedo, lo mejor es tirarlo y construirlo, nos da menos problemas. Posiblemente, si hubiese hecho eso, no tengo los problemas que tengo ahora, pero uno de los objetivos fundamentales era conservar un patrimonio de los años 40, 50 y 60 que se refiere a la presencia militar en esta ciudad, por eso son los pabellones militares. Y por esa razón, pues también se intentaron restaurar para transformarlo, en este caso una residencia de mayores, como puede tener cualquier otro uso. No fácil cualquier restauración, y de hecho nos encontramos con muchos problemas. Pero evidentemente, y hablo de este en último lugar, porque el proyecto de análisis de las patologías del edificio lo hizo en una segunda fase de esa obra, lo hizo José Carlos Salcedo, que permitió hacer un modificado en la obra y continuarla, pero al final no se pudo cumplir. Pero los trabajos del profesor Salcedo nos van a permitir, evidentemente, conservar las cuestiones más interesantes de ese edificio, que es una referencia fundamental de la Plasencia de esos años 50 y 60 fundamentalmente. No entenderíamos ese barrio terrible de Miravalle en este momento, construido en los años 70, sin esa vaga construcción del antiguo colegio de San Calixto y cuartel de la Constancia y todos los edificios anexos, en este caso los pabellones militares. Así que con esa tarea, pues intentamos con mucha esperanza, la verdad, trabajar, para no exista mucho dinero, pero que intentamos encontrar la financiación para que la memoria del siglo XX de Plasencia no se pierda, que es una de las cuestiones más importantes que debemos hacer para mantener nuestro patrimonio, el patrimonio que hemos vivido nosotros, que se ha construido en nuestra época, dejárselo a las nuevas generaciones como parte fundamental del lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Las casas que ahora construimos serán seguramente patrimonio histórico artístico de 300 años, y por eso tenemos que intentar conservar aquellas que son de verdad interesantes. Así que, bueno, sí. Con respecto a la dedicatoria, por si alguien realmente quiere profundizar en el debate que duró casi 45 años en la alegación de Plasencia frente a Cáceres por la capitalidad. Entonces ni Cáceres ni Plasencia sabían lo que iba a suponer 150 años después
la consecución de la capitalidad no era una especie de competición cualquiera. Hay un artículo que tiene ya muchos años, la Asencia Cáceres, centralidad versus capitalidad en la desorganización territorial de la Alta Extremadura. Está escrito en 1986 y lo hice en homenaje a un compañero, José Luis Cruz Reyes, sobrino de los Cruz Sagredo de Pionar, precisamente de esta zona, un gran compañero que desapareció prematuramente. Yo me pasé varios años trabajando en los archivos precisamente para hacer el seguimiento de las sesiones de los diputados en Cortes entre 1820 y 1822, de todo el trienio liberal. Aquellos diputados en Cortes daba gusto escucharlos en sus debates. Sería casi necesario pasarle a más de un diputado en Cortes actuales aquellos debates de personas que se enfrentaron nada menos que a la primera ordenación del territorio español, en las condiciones que se encontraba un país, recién terminada una guerra de independencia, incomunicado, con las carreteras destrozadas, con un desconocimiento absoluto. Aquellos diputados en Cortes reclamaban la necesidad de recurrir a los manuales de geografía. Fíjense ustedes qué cosa extraordinaria. Para tratar de conocer un territorio, nada menos que el territorio español, y distribuir el territorio de manera que se crearan los municipios, que se crearan las provincias, como elementos fundamentales, pero a partir precisamente de todas las condiciones que se establecían a la hora de que, una vez elegidas las provincias, en este caso Alta Extremadura comenzó a ser, a mí siempre me ha seguido gustando llamar Alta Extremadura y Baja Extremadura para evitar los debates metafísicos del Cáceres Bajo, pero esta modalidad se convirtió en capital de provincia, en este caso, en el debate establecido. Ese artículo está disponible y, desde luego, tiene ya muchos años, pero se lo puedo remitir a ustedes en cualquier momento. Si es que no tengo colgado el reloj, que seguramente creo que sí, lo colgo. Es muy interesante ver los argumentos de Plasencia, los argumentos de Cáceres, los argumentos de Plasencia refrendados por todos los municipios al norte del Tajo que hacen auténtica cuña para defender lo que era la lógica territorial de la centralidad de Plasencia, frente a una capitalidad que iba a surgir en medio de la más desolada Peguilla. Y así lo dicen. Y así se especifica cuáles son las condiciones que cumple Plasencia, cuáles son las condiciones que cumple. Le hago también un spoiler. Al final, ¿saben qué resolvió el debate metafísico cuando Plasencia argumentaba razonadamente tener de todo, hasta 2 catedrales? Cáceres no tenía ni una. De dónde por ahí. Y todo lo demás. Lo resolvió algo tan metafísico como un voto más de un diputado en Cortes. 3 por 2. Y como verán ustedes, eso es científicamente inmuestrable. Pero vale la pena todavía leer ese. Muchas gracias.